Ok, en este video vamos a realizar un pequeño tutorial de cómo pasar los contrapines spool o tipo carrete. Primero, antes de entrar en materia, vamos a hablar un poco de cómo se pasan los pines regulares, cómo lograr la apertura con una cerradura que no tiene ningún pin de seguridad. Es muy fácil, simplemente ejercemos tensión y con la ganzúa vamos tocando pin por pin, sintiendo a ver cuál es el que ofrece resistencia. Una vez que encontremos el que ofrece resistencia, lo terminamos de empujar hasta escuchar el característico clic de colocado o sintamos con la ganzúa que está colocado. Muchas veces el sonido no lo ejerce, pero sí se nota con la ganzúa al notar que está ya en su punto, ¿ok? Es una sensación que hay que acostumbrarse a sentir a medida que se van realizando aperturas, uno se va acostumbrando, ¿ok? Ahorita vamos a entrar un poco en materia. Para nosotros realizar la apertura de un spool, primero tenemos que ponerlo en su falso colocado. Una vez que está en el falso colocado, nosotros lo terminamos de empujar y cuando lo vamos bajando, el tensor retrocede y después regresa al punto donde estaba. Y eso significa que ese contrapín spool fue colocado. Pero vamos a ver esto con un ejemplo. Para el ejemplo voy a utilizar este candado sisa que tiene cuatro contrapines spool y uno regular. Los pines en las cerraduras se cuentan desde la parte de afuera hacia la parte interna. Entonces en los primeros cuatro tiene uno contrapines spool y al final tiene uno regular. Lo que nos diría la lógica a la hora de colocar esta cerradura en el falso colocado sería que primero tenemos que colocar el regular, que es el que no tiene la parte central para quedar en falso colocado, y después se colocan los demás en su falso colocado. Obviamente esto requeriría, ¿verdad?, hacer tensión e ir tocando pin por pin a ver cuál es el que se traba primero, así hasta llegar a la parte donde se trabe el quinto pin para después empezar con los spools. Yo lo que hago, a medida un poco que me ha servido bastante para el tipo de cerradura sisa, es que agarro, introduzco la ganzúa hasta el final, la deslizo hasta encontrar el quinto pin y después cuando toco el quinto pin ejerzo más o menos un movimiento, ¿ven?, de manera que el recorrido de toda la ganzúa toca los demás pines que tienen spool y la punta empuja el regular y al hacer el movimiento hace que los demás caigan en el falso colocado de una sola vez. Como verán, ahí ya tengo el falso colocado. Quizás no sea muy bien por la resolución de la cámara, pero fácilmente se logra. Ahorita vamos tocando pin por pin a ver cuál es el que ofrece la información. ¿Ven? Que ahí retrocede. Bueno, ahora hay un detalle muy importante a la hora de colocar los spool, que digamos que es la parte vital de la apertura. Y es que yo con el dedo estoy sosteniendo el tensor en la posición del falso colocado. Yo no estoy ejerciendo más presión, yo nada más lo estoy sosteniendo en su punto para que no se mueva. Es muy importante que aquí no se haga tensión, sino que se sostenga para cuando yo vaya pin por pin tocando, obtenga la respuesta que quiero para saber cuál es el contrapin spool que es el siguiente por colocar. Entonces miramos, en este caso es el tercero, termino de empujar y regresa, es mínimo el movimiento, vamos tocando, aquí puedo colocar el primero, lo coloco, regresa, es mínimo el movimiento y en algunas veces más pronunciado, otras veces es más leve. Vamos, el segundo, colocado. Si ya coloqué el quinto, el primero, el segundo y el tercero, obviamente me falta el cuarto. Entonces nos deslizamos hasta atrás, lo identificamos, lo terminamos de empujar. Ok. Ya va. Que tocarlo bien. Ahí está. Ya va.
identificarlo bien. Ahí está, ajá, aquí está. Ok. Ya. Yo a veces sobrepaso el contrapin, simplemente ejerzo un movimiento suave y dejo que retroceda. Ok. Ahí está. Y listo. Ya lo abrimos. Como verán, no representa mayor dificultad el pasar los contrapines spool. Es muy importante que tengan en cuenta que los pines están en forma de cono, ¿verdad? Y tienen filo. Es muy importante que cuando realicen la apertura con la ganzúa, siempre traten de colocarlo en toda la punta del pin para ejercer una palanca más pareja y que la fuerza que ustedes transmiten con la ganzúa se realice de una manera más efectiva. Si ustedes tocan por cualquiera de las esquinas, no lograrán transmitir la palanca con la ganzúa de una manera completa. Ok, este candado, digamos que por contener un contrapin regular, es medianamente sencillo, ¿verdad? Aquí tenemos un papaís que, como saben ustedes, contiene los 5 pines, los tiene spool, está full de pines spool, entonces complica un poco más la apertura. Digamos que no mucho, pero sí la complica. Entonces esta cerradura también tiene el detalle de que no tiene resorte. Ven, no hay respuesta, no tiene resorte en el rotor, cosa que si observamos el sisa, al yo colocar la ganzúa, ven, él regresa a su posición, tiene el resorte y esto nos facilita la apertura. En este caso nos las complica un poco por ese sentido, pero también tiene la ventaja que se logra muy fácil encontrar un falso colocado. Apenas metí la ganzúa ya lo encontré, ¿verdad? Entonces vamos a ir tocando uno por uno a obtener respuesta. Ahí, como verán, complica un poco más la situación ya que no tiene el resorte, entonces no hay tanta información, pero igualito se realiza la apertura. Vamos tocando uno por uno. Como verán, él llega a un punto donde tiene el falso colocado bastante pronunciado. Por lo general, cuanto menos pines falten por colocar, tendrá un falso colocado más pronunciado. Incluso cuando llegue a faltar uno solo, va a tener un punto donde parece que ya está casi abierto y no lo está porque falta un solo pin por colocar. Lo difícil aquí es identificarlos, ya que la falta de resorte en el rotor nos complica un poco las cosas. Ok. Igual obtenemos retroceso, como pueden ver. No hay ninguna misterio en esto. Y aquí creo que ya, como notan, el falso colocado es bastante pronunciado. Y creo que solo falta uno por colocar. Okay. Ahí, listo. Ya están colocados todos. Abierto. ¿Ven? Entonces es muy importante que tengan en cuenta que para abrir los contrapines spools van a necesitar primero llevarlos todos al falso colocado y después pasarlos uno por uno, sirviéndose del tensor como información para saber en qué momento está el pin factible para colocar, y le obtendrán un retroceso y después regresa a su posición. Obviamente algunos pines dan mayor información, otros la dan muy leve, pero igualito se siente bastante en la mano la información. Lo más importante
es que recuerden que uno de los aspectos que más nos facilita la apertura es el conocimiento de la cerradura. El yo saber dónde están los spool y dónde están los regulares, o en este caso el saber que todos son spool, nos ayuda muchísimo a la hora de la apertura. Entonces espero que este video les sirva de ayuda. Bajo ningún concepto es una regla obligatoria para la apertura de los spool, simplemente son unos consejos basados en mi experiencia. Y bueno, recuerden promover el lockpicking deportivo.